Qué delicia de mástil. Oh. Estoy con el PB62, este nuevo Harley Benton envejecido. Y un bajo que no sé si te llama la atención, pero hoy te lo traigo y lo vamos a poder ver con todo detalle. Así que quédate conmigo y vamos adelante. Como siempre, vamos a empezar analizando desde la punta hasta la otra punta. Bien, empezamos por los afinadores. Afinadores excelentes. Excelentes, soberbios, mejores que los de los Fender americanos Goto. De verdad, funcionan de manera muy precisa, muy suave, están envejecidos, espectacular, la verdad. El diapasón es laurel, pero es bastante oscuro, podría pasar por un palo rosa perfectamente. La textura es algo rugosa, menos que los jet guitars, por ejemplo, pero bueno, esta rugosidad, como siempre te he comentado, a base de ir tocando, se va suavizando. Después el acabado de trastes es, bueno, cambios de humedad y esas cosas se notan, raspan un poquito, o sea que necesitarían un poquito de limado, es una cosa sutil, pero requerirían un poquito de tratado. Por lo demás, el nivelado es excelente, está muy bien. El cuerpo, yo apostaría a porque esto está hecho con láser, porque en las fotos es el mismo dibujo, es decir, que esto sigue el mismo patrón absolutamente todos los bajos, así que seguramente esto lo han hecho con láser. Repito, todo está envejecido, el puente incluido, estas pastillas que después las vas a escuchar, y lo mejor de todo, este mástil este mástil es lo mejor que he tocado nunca, de verdad. Es de ensueño, la textura es tan suave. Es increíble. Por cierto, el encastre es excelente. Y esto, pues el cuerpo es muy suave, no sería la misma textura que, por ejemplo, los Squier 40 aniversario. No es exactamente satinado, pero es muy agradable y es muy suave. Y creo que, bueno, siendo un Precision, no hay mucho más que comentar. Así que vamos ya a darle a grabar y vamos a ver qué tal suena. Te aviso, si te gusta Steve Harris, quizá te guste este bajo. Si no es el sonido que buscas, tendríamos que buscar otra pastilla. Sería injusto, creo, siendo tan bueno en general todo, que castigáramos el bajo por culpa de la pastilla. Creo que no te va a gustar, a mí no me gusta en absoluto, pero bueno, vamos a escuchar y yo qué sé, igual editando después veo que realmente suena muy bien. Yo ayer me lo llevé a un ensayo y ya te digo, la cosa no funcionó, sonaba excesivamente clunky, con un grave agradable, bonito, pero que no tenía el empuje necesario. Dicho esto, escúchalo por ti mismo y vamos a ver qué tal. La acción está altita, ¿eh? Y aún y así suena ese clank. Sepas que Steve Harris toca al límite, o sea, toca bajísimo. Cerramos tono.
un poquito de slap. Hacia el 50%, bueno, hay un punto ahí que se salva un poquito el slap. ¿100%? Fíjate la resonancia. Quinto, sexto, séptimo tiene un poquito menos de resonancia, pero 1, 2, 3, 4 resuena muy bien. Esto pasa en casi todos los bajos, ¿eh? Fender de 2.000 euros también, ¿eh? Pero bueno. Tampoco esta pastilla tiene un margen dinámico demasiado bueno. No sé, yo creo que no hay mucho más que escuchar, ¿eh? Bien, vamos a las valoraciones y a ver qué podemos sacar de este bajo. Empezamos por el mástil y ahí tenemos un 10 absoluto. Este mástil es una verdadera delicia con un radio de 12. Es anchito, es decir, son 43 milímetros, pero siendo lo mismo que el PB62 estándar, entre comillas, me resulta más, pues más cómodo, ¿no? Y ya te digo, el tacto del mástil es sublime, así que un 10 para este mástil. Calidad de construcción es muy buena, se ve todo más que correcto, el encastre es excelente, como es norma en Harley Benton, casi siempre está muy bien. Las maderas se ven muy bien, el vetado del mástil es una pasada, el vetado de la madera del cuerpo, lo que se deja entrever entre las heridas que tiene, pues está muy bien, tiene un vetado muy bonito, es arce americano seleccionado, y ya te digo yo que está seleccionado, pero esto te lo comentaré ahora con el peso y el balance. Así que bueno, calidad de construcción se le puede dar perfectamente un 8. Peso balance, 3,5 kilos. Arce americano seleccionado, piezas muy ligeras. Hay otra unidad por ahí en una crítica que habla de 3,3 kilos, así que quizás es demasiado pronto para asegurarte que el bajo va a ser ultra ligero, pero de momento las dos personas que hemos pesado el bajo es súper ligero. Así que solo por eso y por tener el cuerpo de aliso, ni te lo pienses. Así que bueno, peso balance. Bueno, el balance realmente penaliza un poco. ¿Qué pasa cuando estamos ya hablando de 3,5 kilos o menos de 3,5 kilos? Esto le pasaba a mi Sadowski también. Es decir, cabeceaba tanto o más que este. ¿Qué pasa? Que el punto de apoyo del antebrazo ya elimina cualquier cabeceo que pueda tener, o si te lo cuelgas con correa, pues también. Realmente ayer me lo colgué en un ensayo, estuve tocando y cero molestias, es decir, no noté en ningún momento que la correa tiraba. Es decir, que el cabeceo no es lo mismo en un instrumento de 4 kilos y algo, que realmente si cabecea, ahí sí que lo notas que te tira, que en un bajo tan ligero. Así que bueno, peso balance le vamos a poner un 8,5. Sonido. Aquí ya vamos al terreno más pantanoso. Para mí esta pastilla es pues totalmente deficiente. Es una pena que no hayan puesto la del PB62 normal porque está muchísimo mejor. Así que estas pastillas Isola, no sé cómo será la del Jazz Bass, pero la del Precision es, yo creo que bastante lamentable. Te puede gustar, es decir, el grave, repito, es agradable, es un grave bonito, pero no tiene ese empuje
que yo necesito de un Precision, y luego los agudos, pues tendrías que ecualizar de manera bastante extrema para eliminar este clan, clan, clan. A mí no me ha gustado, no me ha gustado en absoluto. Así que en cuanto a sonido, creo que no sé si he llegado a suspender nunca un bajo, creo que uno. Pues este será el primero o el segundo, le vamos a poner un 4. Calidad-precio para acabar. Creo que pese a la pastilla bastante lamentable, que por cierto aprovecho para comentarte, ya es una curiosidad, no es por hacer publicidad de nada, pero Goto ha sacado unas pastillas que valen, creo que 30 y pico, 40 y pico euros, que las tienen en Thomann. Ostras, por el precio es posible que sean unas pastillas bastante recomendables. Así que a pesar de la pastilla, creo que es un bajo súper, súper recomendable, para no pensárselo. Qué difícil es encontrar un bajo de corte clásico que sea súper ligero, que tenga maderas nobles, entre comillas, ¿no? Tenemos ahí el cuerpo de Aliso, por cierto, muy resonante. Ostras, este bajo con una buena pastilla es un tesoro. Así que si buscas Precision, no sé cómo estará el Jazz Bass, yo este bajo lo voy a devolver, seguramente para probar el Jazz Bass y traértelo. No sé si va a ser tan ligero como el Precision o poquito más, así que, bueno, está atento porque es posible que caiga el Jazz Bass Relic prontito. Bien, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.